Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, capítulo 9. Hola Carmen, buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo Estamos estás? aquí de nuevo en otra entrega, una entrega Eh, más. Eso es. Siguiente capítulo, como dicen. ¿Qué vamos a ver hoy? Os decíamos el capítulo pasado que íbamos a seguir hablando de este tema de la energía y la sombra. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer cómo funciona si de verdad queremos tener una alternativa y salir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir profundizando? Y como te decimos siempre, ¿por qué te conviene quedarte? A ver, vamos a hablar de 4 principios más del Kybalión: el principio del ritmo, el principio de la vibración, el principio de polaridad y causa y efecto, que son muy importantes para entender cómo funciona la energía, por tanto, cómo se ha creado esa sombra, cómo se sigue alimentando sin darnos cuenta y cómo eso hace que siga vigente y nos impida respirar casi, es decir, como encontrarle un sentido a esta vida. También vamos a hablar ¿de verdad existe la intención? ¿Existe la maldad como tal? ¿O podemos verla de otra manera y se puede entender de otra manera, que en vez de convertirla en algo destructiva, lo convierta en algo constructivo? ¿Se puede? ¿Existe o no? Bueno, de todo esto y más vamos a hablar en los próximos minutos. Así que te invitamos a que te quedes, claro. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Carmen, venga, hablemos un poquito más de la sombra, de la energía. Yo creo que es muy importante lo que conversábamos y que me decías que es importante que la gente sepa respecto de hasta qué punto la energía nos está condicionando y hasta qué punto nos está llevando por un camino sin saberlo. Bien, pues tú has encabezado la entrada diciendo si podríamos ver esa maldad de otra manera, de una manera en que nos provocara menos juicio, menos rabia, menos impulso de quizás incluso de venganza o de que paguen los malos, ¿no? O que paguen las personas que hacen acciones que entendemos malvadas. Preguntabas esto, ¿no? ¿Sería posible verlo de otra manera? Sí, es posible verlo de otra manera. ¿Y verlo de otra manera para qué? Pues para que tú halles paz en tu interior y a su vez emitas paz, porque esto es justo lo que os estamos indicando, es la energía que tú mueves en tu interior, es la energía que proyectas al exterior. Entonces, si tú no hayas paz, no vas a ver paz, vas a estar en lucha, pero tú eres el primer afectado por esa lucha interna que se mueve dentro de ti, desde las injusticias que ves, desde verle intencionalidad a lo que ocurre en el mundo. Por eso es tan importante digamos, el proceso al que os estamos llevando, que también nosotros le llamamos el proceso hacia la presencia, a estar tú presente y estar en ti y dejar de crear y alimentar más esa sombra. Veréis, nosotros desde el principio os estamos diciendo, quizás no tan claro como ahora os lo voy a indicar, pero creo que sí, que nosotros creamos nuestra vida, nosotros creamos nuestra realidad desde una forma inconsciente, mientras pensábamos y sentíamos. Creamos nuestra vida esta y creamos todas las vidas que hemos mantenido o sustentado a lo largo de nuestra existencia aquí como seres humanos. Me explico. Quiero decir que nada de lo que vivimos hoy comenzó aquí. Estamos incluso hoy viviendo situaciones que comenzaron en el comienzo de los tiempos de la humanidad y llevamos a cuestas todavía esas memorias en el aquí presente. Entonces, por eso parece complicado el que a alguien le digas, pues tú estás creando tu vida, tú crees que la estás creando hoy, pero resulta que tu vida, la de hoy, la causa de lo que ocurrió en tu vida no está aquí, se perdió en el tiempo, se perdió en la mente, se perdió. Entonces, si ahora tú empiezas a tener datos, sí que sería posible reconducir nuestras vidas hasta conseguir esa paz de la que hablaba hace un minuto y hasta incluso salir de esa causa y efecto circular que da la impresión de que no vamos a salir nunca, pero sí se puede,
Y solo teniendo las bases que os estamos ofreciendo, disculpadme, yo entiendo que hay más gente que tendrá todo esto, ¿no? Pero lo que decimos es que nosotros os estamos dando una información y teniendo las bases que os estamos indicando, poco a poco podemos salir, abrazar la sombra, dejar de estar atrapados por ella, porque la sombra no es solo tuya de una manera individual, tu propia película, tus propios estados, tus propios miedos, tus propios conflictos. No, no, es que estás tú recibiendo también información de todo lo que le está sucediendo a todos. Bueno, Ismael, creo que te lo he dejado bastante bien porque tú lo tienes muy ordenado como para trasladarles todo esto. Claro, lo que pasa es que lo complejo de toda esta historia que efectivamente es una historia muy antigua. A ver, en otras culturas se habla de reencarnaciones. Y uno podría decir, ya, pero a mí que me demuestren que existen las reencarnaciones. Bien, puedes creértelo o puedes no creértelo. De hecho, hay gente que se dedica a hacer regresiones y que acompaña en un viaje de regresión a otras vidas a personas para descubrir causas de conflictos no resueltos que siguen vigentes hoy día. Bien, pero tú te puedes creer o no y estás en tu derecho y está muy bien que así sea. Pero ahora pongámoslo en otro lado. Y es que tal vez no se trata de reencarnaciones, pero si yo empiezo a tirar de mis ancestros tipo árbol genealógico hacia atrás, yo llego al principio de la humanidad. Y una de las cosas que hemos ido viendo y que además se ha dicho de distintas maneras a lo largo de la historia por los investigadores es que el ADN no deja de ser una recopilación de información en donde de una generación a otra la humanidad se traspasa aquello que es necesario para seguir existiendo, aquello que necesitamos para subsistir. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que toda esa memoria que como humanidad tenemos se ha ido legando de una generación a otra. Por tanto, míralo en términos de reencarnación, karma, o míralo en términos de memorias grabadas a fuego a lo largo de la historia de la humanidad como civilización que siguen vigentes hoy. Es decir, hoy nosotros vivimos algo, efecto de una causa que se grabó a fuego como memoria en generaciones pasadas. Una manera. Otra manera, hoy vivimos efectos vigentes y presentes para nosotros que se crearon como causa en vidas anteriores nuestras. Son dos formas para decir lo mismo. ¿Y qué quiere decir? Pues lo que ha dicho Carmen. Que nosotros estamos viviendo hoy consecuencias, efectos de situaciones, de conflictos no resueltos, inconscientes, grabados dentro de nosotros, pero que vienen de antes. ¿Y qué ocurre? ¿Os acordáis que decíamos en el capítulo pasado que nuestra mente es un proyector? Bien, todo eso que está dentro, vigente y vivo hoy, aunque tuviera un origen atrás, como está vigente y vivo dentro de nosotros, lo proyectamos fuera. Al proyectarlo fuera, lo vemos reflejado en los demás, en comportamientos, actitudes y situaciones que vivimos aparentemente fuera. ¿Y qué ha ocurrido? Que nosotros creemos que esos hechos, esas personas, esas circunstancias son la causa de nuestra dolor, rabia, sufrimiento, infelicidad. Y en ese momento, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos acabamos de liar para siempre. Porque lo que está dentro lo vemos fuera y lo que es efecto de algo previo lo convertimos en la causa de nuestro malestar ahora. Entonces lo que hemos hecho es dar vuelta a la realidad. Y en esa vuelta que la hacemos nosotros y toda la humanidad, ya no sabemos dónde encontrar una respuesta que nos dé una puerta de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo oculto. ¿Pero por qué lo oculto? Y por favor, es muy importante, Carmen siempre me insiste, y es algo que insistimos mucho en los cursos, todo lo que estamos diciendo no se ha hecho conscientemente. No se ha hecho conscientemente. Nadie se ha sentado a planificar cómo hacerlo para que funcione. No. Os hemos dicho otras veces que el origen de todo esto es uno: miedo. ¿A qué? A una memoria de abandono. Es tan fuerte la memoria de abandono en nuestra memoria, tan tremenda y fuerte, que incluso en todas las tradiciones
religiosas y no religiosas, hay relatos que hablan de esta expulsión, ¿no? Los dioses dejan al ser humano aquí en la tierra, o bien porque sea la expulsión del paraíso, o bien X. Pero no solo eso, también tenemos memoria de un diluvio. ¿Y qué dice esa memoria de diluvio que está en todas las culturas? La humanidad fue arrasada por las aguas. ¿Y cómo se interpreta? Por la culpa, por la maldad. Es decir, dentro de nosotros, la Iglesia habla del pecado original, dentro de nosotros hay memoria de abandono. Y es más, el Génesis dice, a partir de ahora vivirás con dolor y te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Esa es la conciencia, memoria humana, conciencia humana que tenemos grabada a fuego. ¿Y eso a dónde nos ha llevado? Pues muy sencillo. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier animal y a cualquier persona cuando se encuentra entre la espada y la pared? Que hace lo que sea con tal de sobrevivir. Es decir, en modo abandono, miedo, nace la supervivencia. Y en modo supervivencia, todo vale. Claro, todo vale aparentemente, porque eso deja una huella y realmente nos sentimos malos. Nos sentimos malos, nos sentimos desalmados, como almas perdidas. Esa sensación la tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eso nos provoca una lucha interna muy grande, pues inventamos, como os hemos dicho en otros capítulos, esa moralidad para ponerle coto, freno, límite a esa barbarie. ¿Por qué? Porque no hemos logrado abrazar esa barbarie, trascenderla. No lo hemos logrado. No hemos logrado perdonarnos como humanidad. No hemos podido. ¿Por qué? Porque tenemos memoria de todo lo que ha ocurrido hacia atrás. Tenemos memoria. Sí, y ese freno se le ha puesto desde la mente, desde la acción, se le ha puesto freno. Y entonces da la impresión de que realmente hemos evolucionado, da la impresión y lo parece, y a la vista está, que ha habido evolución. Ahora, lo que no sabíamos es qué estaba ocurriendo con lo que ocultas, con lo que dirías pero no dices, harías pero no haces. No sabemos que eso se está acumulando dentro de nosotros y que esto se vuelve a proyectar una y otra vez y que la sensibilidad de muchos seres hace que sean atrapados por esas cargas emocionales, porque son energéticas emocionales, codificadas con esos deseos o con esos instintos que te ocultas, porque esa moralidad ya te ha dicho que no toca, y es así, perfectamente, no toca perder el control, no toca agredir, no toca mil cosas. Afortunadamente esa es la evolución del ser humano. Lo que os estamos diciendo es que el hecho de que cada uno de nosotros sintamos o queramos hacer algo, pero nos refrenemos porque lo controlemos, no equivale a la disolución de esa energía, no equivale a esto. Y eso no lo sabemos como especie, no lo sabemos. Entonces, lo que os estamos diciendo es que ya no es cuestión de represión, es cuestión de contrastar tus estados verdaderos entre pensamiento, sentimiento y acción. Es cuestión de conocer todo esto para saber cómo gestionar esos estados que te pueden, o esos instintos, que además vienen de esa memoria de la que os estamos hablando, porque esa memoria continúa ahí en nuestra mente, en la mente colectiva, en el subconsciente de la humanidad. Y esto lo ignoramos y esto vuelve una y otra vez a reproducirse. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomemos conciencia, que es lo que os estamos haciendo, haceros tomar conciencia, de que lo escuchéis, de que lo, no sé, de que lo reflexionéis, a ver qué os parece. Claro, porque en el fondo ya vimos en el episodio pasado dos de los principios del Kybalion, ¿no? Mentalismo y correspondencia. Es decir, la mente es un proyector y nuestros pensamientos son emitidos como si fueran proyecciones hacia afuera, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay nada, la energía, uno de los principios que la rigen, dice el Kybalion, es el de la vibración. ¿Qué quiere decir? Que todo vibra, todo se mueve. No hay nada que esté detenido, nada. Y esa vibración le lleva a desplazarse, que sería el principio del ritmo. ¿Y entre qué se desplaza? Entre dos puntos, que nosotros los entendemos como polos opuestos. Entonces, mal bien, noche día. ¿Pero por qué sé que esto está mal? Porque sé que esto está bien. ¿Y por qué sé que ahora es noche y ahora es día? Porque existe el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde ese miedo, desde esa memoria de barbaridad y maldad que tenemos, ¿qué hemos intentado?
la energía que está en constante movimiento y que no tenemos cómo detenerla, hemos intentado comprimirla, ocultarla, meterla dentro bajo 7 llaves porque le tenemos miedo. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso que se reprime se hace más grande y estalla. Y estalla sin control. Entonces, vamos, que nos lo hemos estado diciendo siempre, si no, es lo que nos decía Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué es lo que ocurre ahí en esa historia? Se supone que nos cuentan la historia de un doctor, un científico, que logra crear una pócima, un elixir para separar lo malo de lo bueno. Pero sin embargo eso no evita que por el día controla todo y es correcto y es un ser, un caballero inglés, todo correcto, todo perfecto, y por la noche aparece todo lo que ha estado controlando, reprimiendo, ese Mr. Hyde que estalla y da rienda suelta a lo más profundo y oscuro que tenemos dentro de esto. Vale, todos tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y la humanidad tiene un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y precisamente por eso, ¿qué ocurre? Que tenemos ideas muy buenas y acabamos usándolas de forma terrible. Y aunque evolucionamos, y hemos evolucionado muchísimo, y somos más civilizados que nunca, aún así seguimos viendo maldad, injusticia, sufrimiento, intención, retorcimiento. Seguimos viéndolo. Entonces, ¿hemos evolucionado? Mucho o nada. Desde ese punto de vista, no hemos resuelto ese cáncer interno, esa lucha interna, no lo hemos resuelto. ¿Por qué? Porque la energía no se puede detener. Se puede trascender, se puede perdonar y abrazar. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo de verdad me voy a librar de esa energía que tengo dentro y a la que le tengo pánico porque me lleva a perder los nervios y no sé lo que soy capaz? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Reprimiéndola? No, crece. Y acuérdate, no la voy a poder ocultar, se va a proyectar, no la voy a poder frenar, está en constante movimiento, no voy a poder. Primero me va a hacer pebre a mí, una expresión chilena, me va a hacer polvo internamente por esa lucha, y segundo va a querer salir de mí. Es decir, toda esa lucha interna se va a reflejar en una lucha externa. Y decimos, queremos paz y queremos arreglar los conflictos que están fuera. Sin arreglar el conflicto interno, nunca va a haber paz. Porque una persona en guerra consigo misma no encuentra paz en ningún lugar. Una humanidad en guerra consigo misma no encuentra paz en ningún lugar. Por más que queremos trabajar la paz, no lo logramos, porque no hemos resuelto el conflicto raíz interno de esa lucha entre mal y bien, que se ha convertido en una sombra, que es desde el principio de la humanidad y que nos tiene absolutamente lastrados hoy. Por supuesto, lo ideal pues es no querer agredir a nada ni a nadie, y lo ideal es pues tener esa paz interna. Ahora, hasta conseguirla, que es lo que dice Ismael, el trabajo que tenemos es percibirnos internamente, sentir de verdad esa vibración que surge de ti, respirarla, no negarla, no poner moralidad de bien y mal, sentir que está ahí, que tú vas a ser el supervisor de eso, tú eres el observador de eso que se está dando, y el renglón seguido es que desaparece. Lo que pasa es que esto, si no lo practicas, no te lo vas a creer. Entonces, esto va a desaparecer en el momento tú no la has controlado, o sea, reprimido. En el momento en que tú no le has puesto etiqueta, en el momento en que tú no la rechazas, tú la respiras y esto se disipa. Pero se disipa porque hay una aceptación de ese estado. Y esto un día tras otro, porque evidentemente ahora mismo lo que hay en todos nosotros es un automatismo inconsciente, pero de subirnos a la cabeza. Nos subimos a la cabeza, sigue el cuerpo conteniendo ese estado X, el que sea, de rabia, de enfado, de dolor, de tristeza, de culpa. El cuerpo lo compacta lo compactamos dentro del cuerpo, subimos a la cabeza y con la cabeza nos vamos relacionando. Pero no ha sido desde ese contrastarnos real, sino desde la congelación o la represión. Entonces, esto es lo que está diciendo Ismael de otra manera. Entonces, lo que queremos es que descubramos nosotros esos estados que se están moviendo en nosotros. Primero tenemos que empezar por nosotros, también os lo hemos dicho en muchas ocasiones.
Ahora, ver fuera inconsciencia y no intención es lo que también va a hacer que dentro de nosotros nos encontremos mejor, porque el tema es que tú ves fuera lo que se hallaba dentro, que entre todos hemos ido creando y que se está dando, y que una y otra vez esa nube cada vez es más grande y mayor, y tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar por nosotros para no querer que haya un momento en el que perdamos ese control, porque no era control. Por eso se pierde, porque no era control, era cuestión de gestión. No sé si me he metido en un terreno que... No, es que si no empezamos a decir cuál es la salida y cómo se puede, pues diré, al final, ¿de qué sirve describirlo si pareciera que estamos sujetos a eso y no hay otra cosa, ¿no? A ver, al final, ¿de qué se trata? Lo dijimos, estamos activando el observador, ese cuerpo conciencial. ¿Por qué? Veámoslo de otra manera. Con mis ojos humanos, es decir, estos ojos solo de la parte material, yo veo según mis creencias. Y si mis creencias tienen que ver con esta nube, con esta inconsciencia, yo veo culpabilidad, veo intención y veo maldad. Y veo además una serie de causas fuera que me tienen infeliz y que a la humanidad nos tiene vueltos locos. Con los ojos de la conciencia que me permiten mirar hacia adentro, y que me permiten ver todo lo que se está moviendo dentro mío, empiezo a descubrir la inconsciencia y empiezo a darme cuenta que en realidad, más que una verdadera planificación consciente para hacer daño, que la hay en el sentido de que hay gente que se sienta a planificar cómo va a engañar a otros, ¿vale? Pero ¿qué es lo que voy a ir descubriendo internamente? Que nace de un miedo terrible, de una memoria de que somos perversos y de una memoria de sálvese quien pueda. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir todo eso, empiezo a comprenderme primero a mí y dejo de juzgarme como malo y empiezo a darme cuenta que soy víctima de mi propia memoria y que la humanidad es víctima de su propia memoria como conjunto. Verlo eso y sentir todo eso me permite, como dice Carmen, gestionarlo, no reprimirlo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no es un tema de malo o bueno, es un tema de cosas que tenía dentro y que no sabía y que me estaban llevando incluso a planificar en contra de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque vivió en una dualidad de o yo o ellos, o no sé qué, no sé cuánto, vale. En la medida que yo empiezo a observar eso, empiezo a optar conscientemente por no dejarme llevar por todo ese cúmulo de sentimientos contradictorios que están dentro de mí. Y en la medida que puedo gestionar eso, lo que estoy haciendo es abrazar mi sombra, perdonarme. Como soy capaz de hacerlo conmigo y veo que incluso en situaciones pasadas mías he actuado de forma inconsciente y he hecho daño porque no sabía desde dónde estaba actuando, puedo empezar a ver esa misma inconsciencia en los demás. Puedo empezar a ver que también hay en las personas esa misma sombra que les lleva a actuar de una manera bárbara. Porque no es que esas actuaciones no están. Claro que están. Pero lo que no sabemos como humanidad es que nacen de toda esa oscuridad que nos hemos querido ocultar y que precisamente porque hemos ocultado sigue condicionándonos y nos sigue motivando a actuar de la misma manera. En la medida en que cada uno haga ese trabajo consigo mismo, lo que está haciendo es liberarse, que es lo mismo que en realidad significa perdonarse, porque se ve inocente. ¿Y por qué se ve inocente? Porque se da cuenta que ha actuado desde una inconsciencia muy grande y desde una represión que le ha llevado precisamente a lo contrario de lo que quería. Entonces, cuando descubre de verdad ese proceso interno y lo siente, es cuando empieza a liberarse de él. Y es cuando por primera vez puede elegir no dejarse llevar por toda esa lucha interna. Por primera vez. Que hemos sido víctimas de esa vorágine que ni siquiera sabíamos que existía, que estaba codificada, que era capaz de atraparnos, de llevarnos a poseernos, de llegar a poseernos, que se unía con una parte de nosotros que no veíamos, que no habíamos aceptado, que nos provocaba lucha, y que esa vorágine continúa ahí porque no está abrazada, porque no se sabe, porque se desconoce. Y eso es el campo energético de vibración al que hacíamos alusión hace un momento. Eso es. Es por eso, porque es tan importante conocer que esto funciona así y que hay muchísimos seres que al vivir en la inconsciencia absoluta de
de vivir reaccionando ante la vida, de vivir en modo inconsciente, en modo automático, pues son atrapados. Esto lo que va a hacer, a donde nos va a llevar, es a donde poder comprender a esas personas, a esos seres, no justificarlos, pero sí comprender que son realmente un corcho a la deriva en el mar de los pensamientos y las energías. Y conocer todo esto, empezando por nosotros, nos va a llevar a poder ir modificando ese mundo externo, empezando, repito, por nosotros y aceptando sin lucha, y así es como habrá una nueva humanidad donde todos empezaremos ya a construir una nueva tierra. Claro. De hecho, y aquí para ir cerrando este capítulo, en el próximo capítulo, Carmen, yo creo que es buenísimo que veamos y que trabajemos al hilo de esta pequeña serie sobre la sombra, qué significa la responsabilidad, qué diferencia hay entre ser responsable y ser culpable, qué diferencia hay, cuál es el verdadero sentido de la aceptación y el perdón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las claves que nos van a llevar a salir de esa sombra, es decir, a no necesitar ocultarla. ¿Os imagináis el descanso de no necesitar ocultar nada? Porque lleguemos a sentir que no es malo ni bueno, sino que era algo inconsciente que nos tenía atrapados y no tener que ocultar nada. ¿Os imagináis el descanso? Sí, y sobre todo, pues amor, pero amor hacia nosotros primero. También lo hemos dicho en varias ocasiones. Es muy importante la autoestima, el amor hacia ti, el cómo te hablas, cómo dialogas contigo, cómo te tratas. Y eso que esperas que te hagan los demás, que empiece por ti mismo, por cómo tú te tratas a ti. Y eso si no nos hacíamos conscientes de nosotros y no nos preguntábamos y no empezábamos a amarnos, evidentemente fuera no se iba a dar. Y de ahí vienen, pues eso, como os diría, muchas decepciones. Los seres humanos buscamos un amado, una amada, buscamos a alguien que nos ame, a alguien que nos valore, y eso ha de empezar por uno mismo. Claro. Desde esa responsabilidad que es la tuya propia contigo, a luego que se traduzca en que los demás, que te venga de vuelta. Sí que al final tú fíjate el enredo, ¿no? Ya por cerrar, sí, para dejar así como una pinceladita. ¿Cómo tú vas a permitir que se vea ni siquiera un poquito de esa sombra si piensas que eso te convierte en un monstruo desalmado y nadie te va a querer? Es que en ese juego nos hemos perdido. Nos hemos perdido porque si nos sentíamos malos, porque tenemos esa memoria de tantas barbaridades que hemos cometido como especie, ¿cómo tú no vas a querer controlar eso como sea? Porque para que te quieran, para que no te dejen solo. Entonces, en ese cuento hemos alimentado al monstruo. Lo hemos alimentado y lo hemos hecho más grande. Algo que simplemente si nos hubiéramos atrevido a verlo, porque sabemos que nace de una inconsciencia y no hay, por tanto, intención real porque somos víctimas, en vez de alimentar al monstruo, lo podríamos haber abrazado, haber entendido que ha sido un malentendido, valga la redundancia, ha sido una confusión, una equivocación terrible desde el principio de la humanidad, y en vez de haberlo convertido en un monstruo gigante, se habría disuelto. Y no estaríamos en lucha intentando controlar todo lo que intuimos que hay dentro y nos da hasta miedo mirar. Efectivamente, porque esa sombra no es lo que somos. Pudo ser que en el principio de los tiempos, pues eso, lo fuimos, pero en la actualidad la evolución ha llevado a que nosotros no somos la sombra, pero la sombra no se ha disuelto y nos acompaña. Entonces, partiendo de que sepamos que la sombra no somos nosotros, pero ni nosotros ni los otros. Exacto. Y partiendo desde ahí es como vamos a poder ir abrazando esa sombra, que permanece con nosotros hasta que la abracemos. Eso es. No soy yo, luego quiero decir que no tengo por qué hacerle caso, no tengo por qué dejarme llevar por esa sombra. Es decir, esa sombra puedo empezar a mirarla. Empezar a mirarla significa empezar a entender cómo funciona, empezar a comprenderla, ¿Cómo se generó? ver de dónde viene, etc. Y cómo está condicionando. Ese ejercicio, que es el del observador que no enjuicia, acordaos, ese ejercicio es la puerta de salida de la sombra. Porque en vez de seguir siendo ese miedo al que no quiero ver, ¿no? Mejor no lo veo, como cuando éramos niños y nos poníamos así o nos tapábamos con la sábana y pensábamos que con eso no iba a pasar nada. En vez de hacer esa actitud
que no deja de ser una actitud inmadura e infantil que no resuelve nada, vamos a poder mirarlo. ¿Por qué? Porque ya no nos va a dar miedo. Siento que tenéis que entender que el cambio de la humanidad no va a venir a través de la represión, es lo que acabamos de decir, no va a venir a través de la represión, va a venir a través de la no intención, del no impulso, sino de que comprendas y ames de verdad, no desde una represión de, bueno, esto no me gusta, pero bueno, lo controlo, no pasa nada, no es desde ahí, no es desde ahí. Entonces la humanidad es amor, pero tiene que empezar por no reprimir ni un instinto, sino porque de verdad surja de él, surja el instinto del amor constante. Y cuando aparece el instinto, no es que lo deje salir y que arrase, no. Aparece el instinto, lo observo, entiendo el juego que conlleva todo lo que hay alrededor y eso lo disuelve. Entonces no sale. No es que si me paro a observarlo y dejo que asome la cabeza va a quedar, no sé, qué lío. No. Es que precisamente porque lo observo, me doy cuenta que es un instinto, que yo no soy eso y yo decido qué hago con ello. Y por eso puedo decir que soy libre. De lo contrario, soy esclavo de ocultar el instinto. Que no se den los instintos. Vamos a seguir hablando en el capítulo 10 de las actitudes o herramientas más importantes para salir de esa sombra, como son entender la diferencia entre ser responsable y ser culpable, el verdadero sentido de la aceptación, del perdón, de abrazar la sombra. Gracias por estar ahí. Acordaos que está el canal de Telegram, en la descripción del vídeo aparece. Compartiremos un artículo que complementa este vídeo en el grupo de Telegram al que estáis invitados a uniros de forma, porque es un grupo abierto, se une quien quiere, y también queremos pediros dos cosas más. Una es que esperamos vuestros comentarios y preguntas para poder responderlas, porque esas preguntas nos van a guiar en cómo poderos ser más útiles. Y dos, queremos pediros ayuda. Si os parece interesante lo que estamos haciendo, nos encantaría llegar a cuanta más gente mejor, y eso depende de vosotros y de vosotras. Así que si compartís este vídeo y el canal de Telegram del programa, gracias.